Me encantan los temas tanatológicos, me encantan. Soy fan de las experiencias cercanas a la muerte, además de que yo he tenido alguna. Entonces, Okay. por eso también me gusta mucho, me gusta escuchar historias sobre eso. Es un tema que soy muy sensible. Me sucedió tuve más bien a la muerte muy cercana, primero en un accidente que yo tuve, pero hasta ahí, ¿verdad? Todo salió bien, me recuperé. Pero bueno, ¿qué sucedió después? Muchos años después que tuve la experiencia de mi papá, el cómo se fue sintiendo la atmósfera, el cómo, o sea, vaya, no sé si estuvo bien dicho la palabra atmósfera, pero todo lo que conllevaba el proceso de cómo se iba sintiendo, que sabíamos que ya se iba a ir, y luego los sentimientos que cada una de mi familia iba experimentando, ahí fue cuando en mi mente y en mi corazón yo dije, no se vayan a reír, pero yo siempre he dicho, algún día yo voy a trabajar en Secretaría de Educación. Cuando experimenté esta pérdida y estos sentimientos, nadie, pues obviamente al principio la gente, ay, sí, te consuelan, ¿verdad? Pero ya hay un momento en el que llegas a ser, no sé si así les ha sucedido, pero llegas a ser una carga para los demás, porque lo que yo estaba experimentando lo estaba pasando sola. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día estaba orando y dije, el día que yo trabaje en Secretaría de Educación, no sé cómo, pero voy a tener ese poder para poder cambiar esos planes y programas para que los niños conozcan de este tema. ¿Por qué? Porque lo vemos como un área triste, difícil, nadie nos ayuda a enfrentarla. Entonces, si no lo hacemos, principalmente en nuestra educación a la que todos tenemos acceso, pues imagínense también en las iglesias. No se sabe de este tema. O sea, en las iglesias tampoco nos enseñan a enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, básicamente estos son mis dos puntos. Uno, el punto de vista personal y el otro, el cómo yo puedo trabajar, en este caso con jóvenes o en algún área de la iglesia respecto a este tema. Como ya lo han mencionado ustedes, la vida, nuestro caminar en este mundo nos va enfrentando a situaciones que tienen que ver con la muerte. ¿Por qué? Porque de repente familiares nuestros se enferman y están en una situación terminal o fallecen inclusive, entonces nos tenemos que enfrentar a ese tema, no lo podemos eludir. Tarde que temprano, todos vamos a tener que enfrentarnos a ese tema y lo mejor es estar preparados, porque por un lado, preparados para nuestra propia experiencia, pero también para poder afrontar la muerte cuando se presenta a nuestro alrededor. Y ya van a ver ustedes cuántos temas y cuántas cosas tienen que ver con la muerte. De hecho, está en los medios, está en las películas, en la música, en todo lugar estamos de alguna manera bombardeados por la muerte. Por ejemplo, piensen en las películas sobre zombies, sobre vampiros, por hablar, ¿verdad?, de lo popular, piensen en las tradiciones como el Día de Muertos, el Halloween, o sea, por todos lados nos vamos a encontrar con la muerte. Entonces es un tema de veras importantísimo que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos estudiar con seriedad. Este curso de tanatología tiene el objetivo de ofrecer al alumno o alumna los conocimientos necesarios para prepararle espiritualmente a enfrentar esta realidad, con las implicaciones que tiene para su propia persona y para otras que estén bajo su asistencia humanitaria. Ok, entonces esto es lo que me interesa, ¿no? Que tengamos esa base, digamos, teórica que nos ayude a enfrentarnos con la muerte, con la realidad de esta dimensión. Tanto por lo que tiene que ver a nuestra propia persona, porque todos sabemos que vamos a morir, tenemos que prepararnos para ello, pero también para ayudar a otras personas que estén bajo nuestra asistencia, es decir, que nosotros podamos ayudar, ya sea como docentes, como clérigos, consejeros, en cualquier caso, ¿no? Simplemente por una cercanía humana, ya sea en una relación familiar o de amistad, pero siempre creo que es bueno tener estos elementos para poder brindar un mejor apoyo espiritual a las personas. Me llama mucho la atención cómo enfoca todo el concepto desde, primero como lo que somos de nuestro cuerpo, habla sobre, dice, una tensión energética, pero después se enfoca a hacer ese retorno, como dice, que vamos de esos elementos
a la biosfera, o sea, vuelves otra vez, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante. Pasemos ahora a conocer las posturas filosóficas sobre la muerte. Estas las podemos dividir en dos ramas principales, materialistas y espirituales. Aquí, ¿cuál es el punto clave de lo que él dice? Aquí aporta algo diferente, ¿no? Aunque es similar Sí. al materialismo de Epicuro, pero aquí hay un elemento distinto. ¿Cuál es? La nada. Ajá. O sea, como que diserta más en la nada, ¿no? Pues si no hay nada, ¿a qué le temes? O sea, nada. Es la idea de que venimos de la nada y regresamos a la nada, ¿no? Uh-huh. Y dice, así como no le tenemos miedo o lamentamos no haber existido en esos eones, los eones son las eras que precedieron a nuestro nacimiento, luego no hay razón para temerle a la comparable no existencia que seguirá la muerte. Entonces es otro pensamiento, no es el nihilismo, la idea de que no hay nada, o sea, no solamente no hay valores, pero sino no hay nada trascendente, ¿no? Yo no soy filósofa, pero si yo tengo una postura filosófica, pues ya me gustaría leer a otros por qué piensan lo que piensan o, ¿sabes? Adelante, Anita. Perdón, me parece hasta cierto punto muy acertado lo que él escribe, porque, por ejemplo, cuando dice, experimentamos la muerte solo cuando perdemos a otros y lo que experimentamos es dolor. ¿Para qué tener una conciencia efímera de mi existencia si en este corto instante vi miradas de estrellas y aprendí sumar y dividir, a experimentar el encanto y el miedo, a alegrarme de la belleza y amar con desinterés? ¿Para qué? Uno pregunta. ¿Se me ha dado todo esto si no soy eterno? ¿Si va a desaparecer en el próximo instante sin dejar siquiera una imagen ilusoria de ellos? ¡Qué maravilloso! ¡Qué escrito más maravilloso! A ver, ¿por qué te gustó, Noemí? Coméntame. Ay, no, qué bonita reflexión. O sea, tiene toda la razón. ¿De qué sirve tanta vida, sea buena o mala? Porque eso no está en cuestión en este tema, pero tener esta vida tan llena de florecimiento, ¿no? Ha habido florecimientos o no, pero ¿de qué serviría todo esto tan enriquecedor si al siguiente segundo me esfumé como la nada, ¿no? O sea, tienes razón en reflexionar. En realidad no da ninguna respuesta, pero te hace tocar fondo con esta reflexión. Es muy fuerte. O sea, Sí. yo me lo copio para mi muro. Está buenísima. Okay. O sea, de qué sirve? ¿De qué sirve haber disfrutado todo este placer? ¿De qué sirve cada mañana este florecimiento? Por ejemplo, en la mañana salí a hacer ejercicio, que últimamente ese es mi ritmo de despertar en las mañanas, salgo a hacer ejercicio, a conectarme con la vida, ¿no? A las 7:30 de la mañana, sentir los rayos del sol, respirar y toda esta parte espiritual que bueno, que a mí me gusta conservar y producir. ¿De qué sirve todo esto? Yo creo que esta es una de las razones y de las reflexiones que los que creemos en el más allá, por eso nos sostenemos, porque no encontramos razón ni sentido a la nada, a irnos a la nada. No tiene caso de irnos a la nada. Ya podemos en diferentes filosofías y religiones distinguir qué es lo que seguiría. Eso ya es otro tema, Sí, pero sí. pero de que hay algo, es ineludible. Ok, no sé si si recuerdan o si alguna vez vieron en clases de historia todo esto de que pues los antiguos enterraban ahí en las cuevas y todo eso, o en sus tumbas, enterraban a las personas con sus pertenencias, con su ropa, sus joyas, en algunos casos hasta con sus animales y en los casos más extremos hasta con algunos esclavos o con su esposa y su familia, o sea, cosas verdaderamente increíbles. Pero todo esto de alguna manera lo que muestran es que se tenía ya la creencia desde la antigüedad de que la vida continuaba después de la muerte. O sea, más allá de la tumba continuaba la existencia y por eso era necesario acompañarse de todos estos objetos o personas para continuar en el más allá. Pero qué triste pensar, por ejemplo, en el que los que se enterraban con sus esclavos, pensar que iban a seguir siendo amos y seguir teniendo esclavos que les sirvieran en el más allá. O sea, qué pensamiento más egoísta, por un lado, y clasista, y no sé, ahí entran muchas cosas ahí muy bárbaras e increíbles, ¿no? Pero bueno, la Sería idea de la como, supervivencia es muy antigua.
Sí, sería como una manera de seguir arrastrando este pensamiento egoísta desde la tierra, desde lo terrenal hasta lo que sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo cómo diferentes culturas desde la antigüedad tenían y tienen esa idea de que sobrevive algo de la persona que Sí. Hay se una traslada a escuela. otra dimensión. Ahí les va. Cuando yo estaba haciendo prácticas en el Hospital Universitario de ahí de Monterrey, en psicología, estábamos haciendo un proyecto de investigación de calidad de vida y enfermedades crónicas. Y como me tocó entrevistar a mucha gente, entre ellos, de todos los que entrevisté, estaba esperando en ese hospital que le dieran cita un señor que trabajaba en una funeraria de embalsamador de cadáveres y ya 17 años trabajando en eso. Pero como en la entrevista nosotros teníamos que preguntar ocupación, pues yo estaba ahí preguntando, ¿no? Y le digo ocupación y me dice embalsamador de cadáveres. Y entonces volteé a verlo, ¿no? Me llamó mucho la atención porque yo dije, ay, quiero hablar contigo, cuéntamelo todo, ¿no? Soy muy curiosa. Ya le digo, oye, déjame hacerte la entrevista del protocolo que traigo, pero después me regalas unos minutos, soy muy curiosa, ¿puedo platicar contigo? Y me dijo, sí, claro que sí, pues estoy esperando a que me nombren. Y había mucha gente antes que él, ¿no? Para pasar al médico. Entonces me quedé un buen rato platicando con él y ya cuando terminé de hacer el protocolo ya nos pusimos a conversar y le digo, a ver, tienes 17 años trabajando de embalsamador de cadáveres, o sea, preparas los cadáveres, los maquillas, les pones guapos. Le digo, ¿cómo haces este trabajo? Me dice, pues lo primero que hago es pedirles permiso al cuerpo. Me das permiso de maquillarte, de cambiarte tu ropita, de prepararte para tu familia. Todo el tiempo, me dijo, estoy hablando con mis cadáveres. Bueno, los que yo trabajo, ¿verdad? Dice, y entonces les pido permiso y le digo, oye, y esto ya por mera curiosidad, ¿te han pasado experiencias extraordinarias a lo largo de 7 años embalsamando cadáveres? Me dice, todo el tiempo. Y le digo, ¿cómo? Todo el tiempo. Me dice, sí, todo el tiempo. Y le digo, a ver, platícame algunas así de las que te acuerdas. Dice, ay, pues casi en todas algo pasa. Dice, porque es innegable que después de la muerte hay algo. Y entonces a mí me sorprendió esta frase y le digo, ¿tú en realidad crees que haya algo después de la muerte? Dice, sin duda alguna. No lo dudo ni tantito. Dice, yo no creo en ninguna religión. Me dijo, sí creo en Dios, pero no soy de ninguna religión, sin embargo, no me cabe la menor duda que hay algo más allá de esta vida. Digo, ¿por qué crees eso? Me dice, pues porque lo he visto en los cadáveres con los que trabajo. Dice, una ocasión, después de embalsamar un cadáver y meterlo en su féretro, como él también su chamba es meter en el coche funerario y hacer todo el protocolo, dice, pues fuimos a dejar el cadáver que ya había yo preparado, lo dejamos a una iglesia católica. Y cuando lo pusimos en el altar, bueno, en la iglesia, en el pasillo, lo trasladamos con mi compañero y otras personas, lo cargamos, lo dejamos ahí en esa base donde se quedan los féretros y nos salimos a esperar a que le hicieran su misa y todo eso. Luego ya salieron, nos dijeron, ya acabó la misa, ya pueden pasar ahora sí por el féretro y trasladarlo al panteón. Bueno, pues ya y fuimos por la cajita, era un señor delgado, y ya fuimos a recoger la caja y cuál sería mi sorpresa, me dijo este señor, que al recoger la caja no lo podíamos cargar los mismos que lo habíamos puesto. Yo, ¿cómo que no lo podían cargar? Dice, sí, ya no pudimos cargarlo otra vez, tuvimos que pedirle más personas, dice, y lo que habíamos dejado ese féretro entre 4, esta vez tuvimos que necesitar casi de 11, 12 personas porque pesaba el doble. Le digo, ¿ya qué crees que se debe? Yo le estaba la pregunta, ¿ya qué crees que se deba ese cambio repentino que después de 1, 2 horas, dice, pues que le estuvieron chille y chille y el muertito se regresó? Dice él, el muertito se regresó y pues pesaba más ese ataúd, dice, con toda la energía que le dieron ahí llorando sus familiares. Y entonces a mí me llamó la atención, yo lo escuchaba, la verdad, no lo cuestionaba porque yo estaba ahí para aprender de sus experiencias, ¿no? Le digo, entonces, ¿qué crees que haya pasado? Dice, pues que a los muertos hay que dejarlos descansar, que se vayan en paz, que no hay que llorarles, o sea, lo normal, dice, pero al pobre hombre me lo llenaron todo, dice, pues ya no lo pudimos, lo tuvimos que sacar entre 11 personas porque ya era distinto y pesaba, dice, yo creo que él no se quería ir, eso fue lo que él me dijo, ¿no?
Oye, Naomi, perdón. Y me imagino yo, por ejemplo, su teoría, él, ¿verdad? ¿Cómo va formando su teoría, su hipótesis sobre este tema? Sobre, le lloraron mucho, pesó bastante y ya no lo pudimos sacar, no se quería ir. Yo no hubiese pensado eso, pero ellos, como conviven todos los días o muy seguido con este tema, ¿verdad? Tienen sus propias ideas sobre lo que sucede en esto, ¿verdad? Sí, yo lo que creo es que ya ahorita sí reflexionando, porque la verdad es que tenía mucho que no hablaba de este tema, de hecho creo que nunca lo he hablado, hasta ahorita sale, porque pues no voy por ahí platicándoles, oye, me encontré un embalsamador y me contó cosas, ¿no? Pues no, Pero no es un tema de... está increíble esa historia. Sí, no es un tema de sobremesa, ¿no? Y me dijo, tengo muchas, y le digo, pero es raro que te pase, y me dice, no, todo el tiempo. O sea, imagínate, 17 años trabajando de eso, o sea, no eran historias aisladas, todo el tiempo le pasaban cosas, escuchaba cosas, voces, o sea, todo el tiempo. Y le digo, neta, ¿no te da miedo? O sea, no pienses que, dice, ¿por qué me va a dar miedo? Dice, si esa es la vida, es energía. O sea, él lo hablaba, la verdad es que es vocación, porque por más de que sea un trabajo, más allá de que te paguen, pues sí está medio, ¿no? Está difícil, ¿no? Alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Y gracias porque a nosotros nos tocará que nos maquillen o que no, o lo que querramos que nos pase. Hay que hablar las cosas así como son, ¿no? Fíjese, aquí repasando las posturas religiosas sobre la muerte, me llamó la atención esta del judaísmo, porque yo digo aquí que es una combinación de materialismo con espiritualismo, porque ellos piensan que cuando viene la muerte sobre una persona, esta pues ya deja de existir. Varios rabinos que he consultado son de esta idea, de lo que dice aquí, que cuando ya la persona muere deja de existir. Enseguida vamos a ver que sí tienen esperanza en la resurrección, pero ya es como una recreación. Por lo pronto piensan que sí hay una extinción y para eso se basan en algunos textos que creo que sería conveniente aquí echarle una ojeada, si tienen por ahí Biblia. Sería como los testigos de Jehová que creen que se quedan dormidos. Pues no, porque aquí ni siquiera se quedan dormidos, o sea, simplemente ya no, al parecer ya no existen. A ver, el Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? O sea, la idea de que, pues no, o sea, ya en la muerte ya no hay nada, no hay conciencia, no hay nada que hacer. El Salmo 115, 17, ¿lo tienen por ahí? No, yo estoy buscando. No tengo. Dice, no alabarán los muertos allá, ni cuando descienden al silencio. Ni cuántos descienden. Ok. Sí. ¿Cuántos descienden? Perdón. Entonces dice que los muertos no alaban a Dios, allá o Yahvé, ni cuantos descienden al silencio, como diciendo, pues no hay nada, ¿no? O hay silencio. Eclesiastés 9, 5 y 6. Aquí lo tengo. ¿Qué dice? Sí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ok, entonces esta idea, ¿no? De que los muertos nada saben, entonces como que les lleva a pensar a estos maestros judíos que pues hay una especie de extinción. Pero antes de hacer más comentarios, vamos a ligarlo con lo que dice a continuación. A ver, lean por favor el siguiente párrafo. Dice, pero la muerte no es el acto final en la historia del ser humano, sino que justo cuando ha dejado de existir, interviene el Dios eterno para producir un milagro y resucitarlo o llamarlo nuevamente a la vida. Uno de los textos bíblicos en los que se basa esta enseñanza es Deuteronomio 32:39, en donde Dios dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, el cual da a entender que así como a la herida sigue la curación, a la muerte sigue la vida. ¿Qué tal? Ahora sí,
si quieren hacer algún comentario, porque esto está muy interesante. Yo creo que, pues, bueno, de los otros anteriores, como usted nos enseñó, hay que buscar el contexto, ¿verdad? Hay que ponernos a leerlo, qué dice atrás, qué dice adelante, hay que checar también. Y el otro es, ahora sí, como dice mi hermana Mimi, qué hermoso está el versículo. Está muy impresionante, dice, yo hiero y yo sano, ¿verdad? Entonces, es esa promesa eterna en la que creo yo que todos creemos, de los que estamos aquí, o la mayoría de la gente, ¿verdad? Esa esperanza de que nuevamente voy a vivir, ¿verdad? Y no solo aquí, sino con lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? De todas las cosas que vemos aquí, pues no van a ver. Entonces, está muy bonito este versículo. Fíjense, a mí me gusta mucho el orden que está mencionando aquí Deuteronomio, porque dice, fíjate bien, dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo pensaría que el orden debería ser yo hago vivir y luego yo hago morir, porque primero vivimos y luego morimos. Entonces me quedé pensando, ¿qué pasó aquí? ¿Lo puso en desorden el autor? ¿Lo puso de manera invertida? ¿O hay una intención en esto? Según el rabino, sí hay una intención en esto y es un paralelo con la siguiente frase, yo hiero y yo sano. Entonces, si ponemos las dos frases en paralelo, si ponemos primero en un renglón arriba, yo hago morir y yo hago vivir, luego abajo, yo hiero y yo sano, tiene correspondencia. El primer elemento del primer verso corresponde al primer elemento del segundo verso y el segundo con el segundo. No sé si estoy siendo claro. Entonces, morir equivale a hiero, vivir equivale a sano. Pero aquí el orden, además, entonces lo que dice el rabino nos sugiere que después de morir, Dios tiene la capacidad o tiene el poder para dar vida. Por eso está en ese orden. Porque dice, yo hago morir y yo hago vivir. Entonces aquí donde ellos ven la resurrección, el poder de Dios para dar nuevamente vida a aquel que ya ha muerto. Debe haber otra cosa, ¿no? Aunque vivamos 90, nadie quiere morir, ¿no? Curiosamente es una palabra que ahí está, que no la hacemos conciencia, más, menos, antes, después, pero todos vamos a morir. Y de verdad que agradezco tanto a Dios que esa sea parte de la experiencia de la vida, con la continuación a través de la renuncia, de la muerte y de la resurrección, ¿no? Porque este mundo tal y como es, con sus cosas buenas y malas, hay muchas cosas malas que no puede ser esto lo único. Tiene que haber algo más, como dice José Luis Perales, ¿no? Ok, muy bien. Anita, ¿algo más que quieras agregar? Me dio muchas cosas para pensar, para reflexionar, también para abrir, ahora sí que como pensamiento, ¿verdad? Ya uno desea que agrega a sus pertenencias, ¿verdad? A sus ideas, pero pues que, ay no, pues bueno, quedé maravillada el día de hoy. Pude expresar también muchas cosas, entonces pues gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí me quedé sin palabras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, chicas, muchas gracias, hermanas, por su tiempo, por su atención. Entonces continuamos en contacto y esperamos vernos la siguiente sesión. Si puedo invitar a alguien, todavía puede entrar. Claro, por favor, aprovecho para invitar a todos a que se inscriban a los cursos que estoy dando online. Está este de tanatología, pero también tenemos otros temas y otros cursos. Entonces, todavía se pueden inscribir a este curso.